17 y 18. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, este versículo para que veamos algo interesante. Dice Santiago 5, 17 y 18. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Señor, gracias por este día, gracias Señor por tu palabra, esperando de que tú seas con cada corazón aquí representado, que así como me has hablado a mí, podamos cada uno de los que estamos aquí poder entender tu mensaje y poder escuchar tu voz en medio de tu palabra. Gracias Señor por todo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quise leerlo en esta traducción, porque dice, en esta versión dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elías no tenía nada en particular, Elías no tenía algo especial, que era de que un superdotado, una persona que vino del otro mundo, sino que era tan humano como cualquiera de nosotros. El día pasado estuvimos en la iglesia de la Caoba y vimos algunos puntos aquí que no es de lo que voy a hablar, pero igual vamos a hablar algunas pequeñas pautas que tocamos en ese día. Vamos a ver como quien dice el capítulo 2 o una de las segundas, o sea, otra parte de la historia de Elías, pero como no he hablado de Elías aquí, sería bueno que sepamos quién era Elías y el contexto que vivió Elías para que podamos entender la importancia de este profeta y cómo ese profeta hoy en día aún continúa hablando a través de su vida. Vamos al libro de los Reyes, el capítulo 12. El libro de Primero de Reyes, capítulo 12. Vamos a ir allí, vamos a leer algunos versículos allí. Del 12, del 25 en adelante. Bien, vamos a leer en la Reina Valera. Dice, entonces reedificó. Vamos a conocer en qué momento llega Elías. Vamos a ver el contexto en el que Elías llega. Dice que entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares altos, casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Este que está aquí es el primer rey de Israel. Y no me miren que como que dije algo raro, lo dije con esa intención. Es el primer rey de Israel porque Israel, obviamente el primer rey de Israel, quizás como usted, no fue Saúl, sí fue Saúl, pero luego de Saúl vino ¿quién? Vino David, ¿verdad? Luego de David, entonces, se da un suceso que es que su hijo que va a reinar, sin experiencia, un muchacho inexperto, es el que va a reinar y el pueblo se junta, perdón, después de ahí viene Salomón, y luego de Salomón, el hijo de Salomón, Roboam, inexperto y demás, viene entonces el pueblo y se junta y le dice, mira, tu papá nos puso a nosotros muchos impuestos, la vida es muy cara para nosotros no podemos vivir con todo el impuesto que él nos puso.
busca la manera de suavizarlo, de bajar los impuestos, de poner la cosa, porque la vida está muy cara. Cosas muy distintas en el día de hoy, ¿verdad? Que los impuestos están bajitos. Pero en ese tiempo se dio y él buscó consejo entre sus semejantes, los jóvenes, y buscó consejo entre los ancianos. Los ancianos le dijeron, mira, tú tienes que ser sabio, gánate la gente, es tu primer mandato, gánate la gente, dale lo que ellos te piden y la gente te va a servir a ti toda su vida. Los compañeros dijeron, no, la gente es mano dura, la gente hay que gobernarlo con fuerza, la gente hay que gobernarlo con mano de piedra. Tú le dices que un dedo de lo tuyo es más ancho que la cintura tuya, de tu papá. No, tú en vez de tú bajarle, aumentale los impuestos. Y eso él hizo, se llevó de sus amigos y la gente, imagínense que le digan eso así a la gente se dividió entonces entre las 10 tribus que no pertenecían, que eran aparte a la descendencia de David, que era Judá y Benjamín, que era más o menos por ahí que venía el linaje de David, y las otras 10 que no tenían nada que ver con David, se dividieron. Entonces ellos le dijeron, bueno, tú te vas a quedar gobernando con tu familia, en tu lado, con Judá y con Benjamín, y nosotros nos vamos a ir por nuestro lado. Las otras 10 tribus constituyen un reino aparte que se llama el reino del norte o el reino de Israel, y se llevan a Jeroboam, este que estamos leyendo aquí. Y ese Jeroboam, lo primero que él hace, él dice, oye, pero Salomón hizo el templo está en Jerusalén, yo tengo que inventarme algo para que la gente, en el reino donde yo estoy ahora, en Samaria, la gente no tenga que ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y se inventó 2 becerros. Hizo 2 becerros y dedicó y hizo de manera planificada que se adoraran a esos 2 becerros en Samaria, que se adoraran a esos ídolos de manera intencional. Y eso es lo que dice aquí, que sacrificó altar, instituyó, hizo casa en los lugares altos, de manera lo legalizó la adoración a otros dioses, no al Dios de Israel. Y eso hizo él. Luego sigue diciendo el capítulo 15, vamos a ir leyendo, luego de Jeroboam vino su hijo, dice el capítulo 15, versículo 25, dice, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa, rey de Judá, del otro reino, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató, pues Baasa en el 3.er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla por completo, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías, silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el 3.er año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado que hizo pecar ante los ojos de Dios. Sigue diciendo el otro capítulo. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás ellos de Baasa, y las cosas que hizo, y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú
hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos para que fuese hecha como la casa de Jeroboam y porque la había destruido. Y así sucesivamente, un rey tras otro rey viene superando al otro en maldad. Un rey tras otro rey viene superando al otro. Ese era más malo, el otro era peor, el otro era peor, el otro agarraba y mataba a la familia entera, venía otro y mataba al que estaba gobernando, y una serie de matanzas y matanzas. Y todos, cada día más de esos reyes del reino del norte, del lado de Israel, se alejaban cada vez más de Dios. Y era como la competencia de vivir superándose en maldad, el uno al otro. Ese era el contexto en que estaba viviendo. Y por último, vamos a leer esta última parte que es también importante. Dice el 8. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa. Y reinó 2 años y conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagando en casa de Asa, su mayordomo en Tirsa, vino Sinri y lo hirió y lo mató. En el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni pariente, ni amigos. Así exterminó Sinri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás ellos de él, versículo 14 del capítulo 16. Y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Sinri y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Sinri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Onri, general del ejército en el campo de batalla. Y subió Onri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Sinri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. O sea, él mismo se suicidó, se mató, se prendió fuego, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Sinri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tifni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Onri. Estamos en el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con Judá. Todo eso es un mismo reino, el reino del norte. Se dividió, ese reino se subdividió en 2. Es como quien dice que República Dominicana y Haití y Dominicana se dividen en 2. Ok. Y Onri compró Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y la edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. Mire cómo se funda Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Onri y todo lo que hizo y la valentía que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de la crónica de los reyes de Israel? Y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Y aquí viene uno de los personajes principales de esta historia. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Los pecados de Jeroboam, acuérdense que fue el que hizo los 2 becerros. O sea, él tomó, o sea, eso no le supo nada a él. Seguía adorando a esos becerros y seguía haciendo culto a ídolos. Eso le fue poca cosa. Dice que me quedé en el 31. Hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios,
y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, otra cosa, además de eso, en el tiempo de él, y él de Betel reedificó a Jericó. ¿Se recuerdan de Jericó? Que se hizo una maldición, se promulgó una maldición. Incluso en el tiempo de él se reedificó Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida del Segud, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Quise leer todo eso para que tengamos un contexto de lo que había pasado antes de llegar Elías. Miren todo lo que pasó, todos los reyes que pasaron, y prácticamente habían pasado algunos 50 y tantos años, 59 años de una apatía constante ante Dios. Y prácticamente se había declarado: Dios está muerto, Dios no existe. Quien gobierna y quien rige aquí es Baal. Dios no existe, Dios está muerto. 59 años, esa gente, un rey venía y mataba al otro, un rey venía y mataba al otro, y era cada día más añadiendo más maldad, añadiendo más adoración, más idolatría, más servicio al diablo directamente, servicio al diablo directamente, y Dios dejado a un lado por completo. Es en ese contexto entonces que llegamos al capítulo 17. Dice, versículo 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dice que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Uno lee eso como rápido, pero hay algunos detalles intencionales de parte de Dios que es bueno decirlo y verlo para que veamos que esos pocos versículos nos pueden hablar muchas cosas. Lo primero es que Elías, el nombre Elías significa Jehová es mi Dios, o Jehová es Dios. Entonces Dios reservó a un profeta cuyo nombre mismo ministraba en la época que él estaba. Porque yo le dije que en ese tiempo Dios no existía, Dios está muerto. Tenemos muchos años sirviendo al diablo, sirviendo a Baal, y Dios no existe. Entonces Dios envía a un profeta cuyo nombre es Jehová es mi Dios. Y antes de decir algo más de Elías, es necesario saber qué era un profeta. ¿Qué era un profeta? Un profeta, pues digámoslo así breve, era un mensajero de Dios. Y me gusta un libro que he estado leyendo de Arthur W. Pink. Dice que Dios siempre enviaba a un profeta para enviar juicio. Ese era cuando si llegaba un profeta era porque Dios iba a mandar juicio sobre él. Es porque las cosas no andan bien y Dios estaba mandando juicio. En toda la historia se ve eso. Si vemos desde el principio, en el principio no siempre han existido profetas. Podemos decir que Abraham, Moisés, Jacob profetizaron, hicieron obras de profeta. Pero profeta como tal, el título de profeta, ¿usted sabe dónde es que aparece? O sea, ese cargo, esa función de profeta, aparece después de los jueces, o en el tiempo de los jueces, vamos a decirlo así, en el tiempo de los jueces. El primer juez que reconocido fue Samuel. ¿Y en qué época llegó Samuel? Samuel llegó, que fue el primer profeta que reconocemos así como nombre de profeta, llega en un tiempo donde cada quien hacía lo que bien, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Nadie tenía a Dios en cuenta. Dios entonces decidió instituir ese cargo y decir, bueno, como la gente aquí está apática, no quiere escucharme,
yo voy a instituir un cargo de una persona que va a llevar mi mensaje y se va a llamar profeta. Y es ahí donde Dios instituye de manera organizada lo que es un profeta. Y de ahí vemos toda la Biblia como viene un sinnúmero de profetas. Pero un profeta llegar a una época significa de que algo no está bien. Y Dios ha de mandar juicio y Dios ha de hablar por medio de ese profeta. Entonces, Elías dice que era tisbita, que era de los moradores de Galaad. Y Tisbe pertenecía a las tribus de entre Gad y Manasés. Y era una zona, era una zona montañosa, era una zona que la gente vivía a la intemperie, la gente vivía de la casa, de cuidar ovejas y cosas así. Y prácticamente los aldeanos de ahí eran gente robusta, eran gente fuerte, eran gente tosca, eran gente que se acostumbraban a vivir de manera nómada, que vivían así. Y por eso usted ve la indumentaria de Elías, que se vestía de piel de camello, que comía miel silvestre, que comía esperanza, miel silvestre, que vivía de manera silvestre. Era como quien dice, un salvaje. Y es interesante ver, y eso pues nos dice a nosotros más o menos, cómo era Elías. Uno ve una gente con esa característica y uno se imagina una gente que es directa, que es ruda. Una gente que no va mucho a sentimentalismo. Y Dios elige este hombre para hablar directamente con el rey y una persona que estaba matando a todos los profetas. Dios le dice, ve y preséntate ante acá y dile esto, esto y esto. Y eso él hace. Y eso también nos habla nuestra vida. Como Dios, lo más insignificante, Dios lo usa para humillar a aquellos que se creen mucho. Como Dios, cualquier persona, Dios lo puede utilizar. Un niño, un anciano, lo que sea. Dios entonces, si yo fuera otra persona, si yo fuera Dios, quizá hablando algo incongruente, yo no enviara a una gente, yo enviara un ejército para hablar con ese tipo, o yo enviara a una gente que supiera hablar muy fino, que pudiera hablar muy elocuente, a hablar con un rey. Pero Dios elige enviar a este campesino a hablar con el rey directamente. Y la manera que él no llega y dice de que buenos días, esto, ¿cómo tú estás? Oigan lo que él dice. Dijo, vive Jehová, Dios de Israel. Oigan esa palabra que él dice. Vive Jehová, Dios de Israel. Ve que es importante ver el contexto de cómo esa gente entendían que Dios no existía, que Dios estaba muerto. Él dice, Jehová, Dios vive. Él no está muerto. En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y inmediatamente dice, vino palabra de él, de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está al frente del Jordán. Elías aparece súbitamente, no se da explicación de quién él era, ni nada, ni se presenta ni nada. Y dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover durante el tiempo que yo te diga. Y por ahí se va. Él no da un mensaje elocuente, ni dice muchas palabras. Él simplemente, Dios le dice y él hace. Dios le dice, ve allí, él va allí. Dios le dice, muévete aquí, él se mueve allí. Y eso nos habla mucho de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos habla siempre a nosotros. Pero nosotros a veces nos hacemos los sordos. Y no queremos escuchar lo que Dios nos dice. Dios le dijo a Elías, vean del rey y dile esto. Y luego ve a la cueva y escóndete en la cueva. Y eso él hizo. Él no hizo ni más ni menos. Y dice, ya en la cueva, dice, en la cueva de Querí, que está al frente del Jordán, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querí. Fue y ¿qué? Y vivió. No es que él pasó una noche, que él pasó un día, no, vivió allí, junto al arroyo de Querí, que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Ustedes no ven algo aquí interesante. O sea, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, simple y básica. El que Dios haya mandado a Elías
a una cueva y que lo haya alimentado por medio de cuervos, ¿no le dice algo a usted? No nos ministra saber eso, o sea, no nos habla. ¿De qué nos habla eso? ¿De qué nos habla? De que Dios le dice, mira, tú te vas allí a esa cueva y allí tú vas a vivir y allí yo te voy a alimentar. Fidelidad de Dios, provisión de Dios. Nos ministra mucho, nos habla mucho y nos dice también de la manera en la que Dios puede proveernos a nosotros. Humanamente, Él utiliza recursos y medios que nosotros no podemos imaginar. Dios nos da la cosa a nosotros a veces de una manera que nosotros nunca nos lo imaginamos que Él nos lo iba a dar. Porque es que por la mente de Elías nunca le iba a pasar que cuervos le iban a llevar carne y pan. Y oye como dice aquí, que es buena esa palabra que dice Dorca, dice el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Oiga bien, ustedes no ven como que es como que si tuvieran un reloj, los cuervos, a tal hora, a las 3, y a esa hora llegaban los cuervos, llegaba la carne y llevaban el pan, y se iban. Y era como quien dice, la comida del día. Él estaba prácticamente en un resort y los cuervos eran los mozos. Y oigan esto, él bebía del arroyo, no del río. Ustedes saben que el arroyo, no es que haya abundancia en el arroyo. ¿Qué es lo que es un arroyito? Es un arroyito, no es un río inmenso que tiene mucha agua. Un arroyo, y de ese arroyo Dios te va a alimentar. Eso nos dice también de cómo Dios, y por eso puse día en día, de cómo Dios día en día nos sustenta, de cómo Dios día en día nos va proveyendo. No abundancia, no cantidades, como muchas veces uno quiere. No, que yo quiero que Dios me dé mucho, que pan y carne, y bebe del arroyo. Lo que tú necesitas para vivir día en día, ni más ni menos, día en día. Y lo siguiente es que usted sabe qué tiempo, como yo leí en Santiago dice 3 años y medio. Significa que posiblemente Elías había pasado o pasa 1 año y medio en esa cueva, más o menos. ¿Por qué? Porque pasa lo de la cueva y pasa lo de la viuda de Sarepta. Son 2 historias que vamos a ver brevemente en el día de hoy. Pasa lo de la viuda. Y entre esas 2 pasa ese tiempo de 3 años, 3 años y medio. No es un día, no es 2 días. Estamos hablando de muchos meses. Un periodo largo de Dios proveerte día en día. Y recuerden que estamos viviendo en un periodo de gran hambruna, porque no va a llover. Durante ese tiempo es que no va a llover. Y significa que si no va a llover, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber hambre? Pero en medio de esa hambre, en medio de ese tiempo de hambre, Dios tenía el sustento para el profeta. Mañana y tarde. Oiga bien, no estamos hablando de que le llevaban marisco, que le llevaban carne de primera, carne de aquello. Pan y carne. No había variedad. No había variedades, no había lujos, no había cosas del otro mundo, no había comidas exóticas, solamente pan y carne durante 1 año y medio. Y muchas veces uno, ay, estoy comiendo mucho pollo, quiero comer otra cosa, yo no quiero comer que no quiero comer eso, comí demasiado pollo esta semana, vamos a comer otra cosa. Se están riendo porque saben que es verdad. Entonces, por Elías, 1 año y medio aproximadamente, comiendo pan y carne y bebiendo del arroyito, bebiendo agua de un arroyito. No nos dice eso a nosotros, de la fidelidad de Dios. Algo que notar aquí, Dios dice, ve allí, y allí enviaré los cuervos. No es en otro lugar, es allí, en Querit, ahí es. No es donde yo creo, no es donde yo pienso, no es donde yo quisiera estar, no es que yo voy a Punta Cana. No, Dios te dijo allí, en la cueva. Luego de eso dice,
Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Señores, yo no sé ustedes, pero leer eso uno lo lee como rápido. Pero yo voy a entrar en un detalle que usted me va a entender lo que yo le quiero decir. Dice, pasado algunos días, quizás pasaron algunos meses, vamos a decir que pasó el año y medio, él viviendo ese arroyito. Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ese detalle, porque no había llovido sobre la tierra, significa que él no se secó de una vez. El arroyo cada día botaba menos. Cada día el arroyito botaba menos agua. Oigan, en este proceso de cómo él, en esa cueva, él tener que experimentar cada día coger menos agua, conseguir menos. El sueldo le alcanza para menos. El dinero nos alcanza para menos. Cada día la cosa se hace. Pero tú estás comiendo, pero Dios te está proveyendo, Dios te está sustentando, pero menos y menos. Cada día menos. ¿Cómo habrá ministrado este tiempo a este profeta? Durante ese tiempo, cada día ver menos el arroyo. Si hubiéramos sido tú y yo, ¿cómo hubiéramos reaccionado en ese periodo de tiempo que cada vez más era menos el agua que llegaba? Cada vez más era menos la provisión. Cada vez más era menos lo que se conseguía. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros durante ese periodo? Que cada vez es menos, hasta que ya no hay. Hasta que se acabó. Hasta que se acabó. No sé ustedes si han pasado eso, que durante... una de las cosas que se acaban últimamente en la casa, yo creo que son los espaguetis, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. O una tuna que está por ahí arriba, una sardina. O una pica pica que está por ahí arriba. Cuando usted ve que se está acabando esa pica pica, que se está acabando ese espagueti, que se está acabando la tuna, que es lo último que se acaba, la cosa se aprieta. ¿Y qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Usted sabe qué? Si fuera Elías, se comiera un arroz con huevo, feliz. Feliz. Pero nosotros nos comemos ese arroz con huevo con una amargura, queriendo que sea carne. Pero Dios mío, huevo. Y uno no se imagina de que independientemente de lo que sea, Dios te está proveyendo. Dios te está sustentando. Él te está sosteniendo en su manera, en su provisión. Luego de eso, Dios le dice, estamos hablando de que él duró aproximadamente 1 año y medio en la cueva, ¿verdad? Más o menos 1 año y medio duró aquí. Él dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire, eso lo dice rápido, pero vamos a ver algunos detallitos. Lo primero es que Sarepta significa refinamiento. Oiga bien. Y yo creo que los nombres no son al azar, que Dios lo elige de que por casualidad. Dios utiliza, y muchas veces, y se llamaba así, ¿verdad? Dios utiliza en su providencia, Él elige y le pone nombres a la gente para incluso con el nombre ministrarnos. No sé si le ha pasado eso, que usted ha visto otro nombre en la Biblia, que pasa algo realmente de lo que Él va a hacer y que Él va a hacer. Pero es Dios que en su providencia decide que los padres le pongan ese nombre para que durante toda su vida ese nombre le ministre incluso. Dios entonces dice que manda a Elías después de Querit a una ciudad que se llama Refinamiento. Refinamiento se llama la ciudad. Refinamiento. Dios le envía a refinamiento. Y refinamiento tiene que ver con el crisol, que ya Ramón puede explicar un poquito más eso, que era que se utilizaba para sacar las impurezas en cuanto al oro y la plata. Era un proceso, el crisol era una herramienta, un proceso que utilizaba para quitar todo lo que tiene que ver con la impureza, para poder lograr ese refinamiento de ese oro fino, porque el oro, usted lo ve así, y usted cree que es una piedra, pero tiene que pasar precisamente por ese refinamiento para poder lograr conseguir esa hermosa pieza que a todos nos gusta.
y que llama mucho la atención. Y todas las piedras preciosas necesitan ese refinamiento. Dios entonces manda a Elías después de la cueva, lo manda a una ciudad que se llama refinamiento. Dios entonces a Elías le dice, Elías está en Tisbe y le dice, ve acá y dile esto. Elías va. Ve a la cueva. Elías va. Ve donde la viuda. Elías va. Elías va a todos los lados. Ahora bien, algo interesante notar aquí. Usted sabe a cuántas millas o cuántos kilómetros estaba Querí de Sarepta. 100 millas. Estamos hablando que 100 millas son alrededor de 160 y pico de kilómetros. 164 kilómetros en el desierto. Significa que la capital tiene como 65 kilómetros, de aquí a la capital como 65. Y a la capital, volver, son como 130. Y coger para Romana, a pie. A pie. Es fuerte. Y dice, oiga bien, lo manda lejos y lo manda a la ciudad donde nació Jezabel, la que lo está buscando para matarlo. Oye esto. Pero es Dios que lo manda. Dios es que lo envía a él allí, a Sidón, a Sarepta, a Sidón. Pero es esa ciudad que está lejísimo. Además de eso, allí nació la mujer que lo quiere matar. Y allí, no es que él va a estar cómodo, es en una de la escala de, dentro de la escala de la burocracia y demás, de la sociedad, dentro de la escala de económica de la sociedad, la viuda está aquí abajo, yo creo que más para abajo. Digamos que está, usted sabe, vamos a decirlo así, vamos a poner unos nombres. Un obrero, un mercadero, un esto. La viuda está allá abajo. La viuda era la persona que menos dinero tenía de la sociedad de aquel entonces, la que menos tenía. Porque por lo regular el hombre era que hacía el trabajo y llevaba el sustento. Y decir que es para la casa de una viuda es a pasar trabajo y a pasar necesidad. Es bajo estrechez. Elías entonces tiene varios obstáculos para cumplir la voluntad de Dios. Es lejos, es lejísimo, en el desierto, cruzar eso a pie. Es la tierra donde la mujer del rey, que es la que te quiere matar, nació. Ella es de ahí. Ahí está su familia, ella es de ahí. Además de allí, es a pasar trabajo en la casa de la persona que menos dinero consigue en la sociedad. Y Elías no pone pero, Elías va. Elías ve allí, Elías va. ¿Y cuán difícil se nos hace a nosotros ir a predicar el evangelio un domingo, un jueves, o venir a un estudio? Desde que está lloviendo, ya no queremos ir a ningún lado. Qué difícil se nos hace. Mire todo lo que tuvo que hacer Elías a buscar la voluntad de Dios. La Biblia nos dice a nosotros, porque ya en ese tiempo, Dios nos habla a través de su palabra, y Dios nos dice, no se dejen de congregar, obedezcan a sus pastores, Dios nos dice. Y significa que si el pastor dice que hay que venir el miércoles, ¿qué hay que hacer? La Biblia dice, obedezcan a sus pastores. Si la Biblia dice, si el pastor dice, vengan el miércoles, vengan tal día, ¿qué hay que hacer? Venir. Y Dios está hablando a nosotros, ¿a través de quién? Del pastor. ¿Sí o no? Y da brega a ver la gente los miércoles, da brega a ver la gente el domingo, da brega a ver la gente las actividades, da brega. Llovió, da brega a ver la gente en la oración, no viene. Se queda mejor en otra cosa, no va. La Biblia dice, no se dejen de congregar. Y ponemos eso a un lado y no vamos. Dios nos está hablando. Nosotros no hacemos lo loco. Y preferimos a veces elegir por encima de Dios nuestras cosas que nos convienen. O jugando Nintendo, o haciendo una tarea de la universidad, o haciendo cualquier otra cosa. Y Dios nos está hablando y nosotros no lo hacemos.
Pero Elías era diferente a nosotros, no. Elías no era diferente a nosotros. Elías lo leímos en Santiago. Elías era una gente común y corriente como nosotros. ¿Usted sabe qué tenía Elías? Que obedecía a Dios. Y ya. No era una cosa del otro mundo. Él obedecía a Dios. Dios dijo esto, yo voy. Dios dijo que vaya allí, yo voy. Dios dijo esto, yo lo hago. Y ya. Sin preguntar, sin ver, sin indagar, ni que Biblia, ni nada, ni discutir. Dios lo dijo, me voy. Dios dijo esto, me voy. Sin preguntar. Elías, en todo lo que vemos aquí, él nos dice, pero ¿dónde una viuda, Señor, verdad? ¿Para Sarepta? ¿Para dónde? ¿Para ahí? ¿Y cómo? Ve ante el rey, dile esto. Ve a la cueva. Ve a Sarepta. Elías va. Elías no cuestiona nada. Y ya viendo esos detalles, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Qué coincidencia que había una viuda directamente del que llegó. ¿Coincidencia eso? No es coincidencia. Dios le dice a él, mira, tú vayas a una ciudad que se llama Refinamiento, se llama Sarepta, tú vas a viajar 165 kilómetros y yo te voy a alimentar por medio de una viuda. Y lo primero que él llega y que ve es una viuda. Coincidencia, ¿no? Es Dios que va orquestando cada cosa y así Dios lo hace en nuestra vida. Pero tenemos nosotros que obedecer a Dios, obedecer, que nos da brega eso, esa palabrita. Obedecer. Dios le dijo, el profeta Samuel le dijo a Saúl, ve a tal lugar y espérame allí hasta que yo llegue y yo voy a ofrecer los sacrificios. ¿Qué hizo Saúl? Esperó a Samuel. La gente quería que ofreciéramos el sacrificio, no, la gente se desesperó, no fui yo, fue la gente. ¿Y qué es ese balido de oveja que yo escucho? La gente perdonó lo mejor de esto y esto. No, la gente. Muchas veces nosotros actuamos como Saúl, hacemos las cosas a medias. Dios nos sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos ahí. Elías no. Dios le dice a Elías, ve a Querib y quédate allí. Se seca el arroyo, Elías no se va, Elías se queda ahí. Dios le dijo, quédate en el arroyo. Elías se quedó en el arroyo. Elías no se movió. Él se quedó ahí. Porque Dios le dijo, quédate ahí. Y él se quedó ahí. No hay agua, bueno, Dios encontrará la manera de cómo darme el sustento. Dios va a obrar, yo confío en Dios. En Querib, que Él quiere que yo me quede, yo me voy a quedar ahí en Querib. Y Él que me sustente y que Él que me provea. Elías no cogió de que por otro lado, de que déjame ver si consigo un chin de agua allí. Déjame ver si consigo un chin de agua allá. No. Elías se quedó allí completamente. Elías entonces, desde que llega, ve la viuda, lo primero que le hace es dame un chin de agua. Dame un chin de agua. Dame un chin de pan. Elías llega pidiendo. Dice, oye, pero este hombre con tanta confianza, primera vez que esta mujer le pidiendo. Mi hermano, yo le dije que eran ¿cuántos kilómetros? 165 y pico de kilómetros. No tiene sed, Elías. Está hambriento y tiene mucha sed. Se está muriendo. Pero ¿sabe qué? Hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Él lo hizo. El hacer la voluntad de Dios muchas veces va a determinar en nosotros un sacrificio más allá, un sacrificio extremo. El hacer la voluntad de Dios. Muchísimas veces está en la casa, está cansado, ha terminado el día del lunes a sábado, cansado, haciendo muchas cosas, pero llega el domingo y Dios te dice, no te dejes de congregar. Ay, yo me quiero quedar, tengo sueño. No, tienes que ir a la iglesia. Y ahí vamos y venimos. Y hay que estar ahí. Pero pasa que muchas veces, ay no, yo como que hoy no. Yo lo veo aquí por streaming, lo veo por video. Que me lo manden el video. Mándenme el video, yo no quiero ir hoy. No significa que un día nos tengamos que quedar.
Eso no es nada. Le estoy diciendo, cuando muchas veces no queremos dar la milla extra para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, muchas veces no lo hacemos. Muchas veces hay un hermano que dice, hermano, mire, estoy quedado para que usted me dé una bola. Ah, bueno, yo la puedo dejar en la avenida y de ahí usted se la busca. Yo la voy a dejar en la avenida. Yo nada más llego hasta ahí porque voy para la capital y no puedo meterme para allá. Muchas veces no queremos dar a Dios lo mejor y hacemos la cosa ahí. Entonces Elías, desde que llega, cansado, pero logró hacer lo que Dios le dijo y obedeció a Dios. Llegó y lo primero que le dice, ve esta viuda y le dice, dame un poco de agua, dame un poco de pan. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Estamos hablando ya que la sequía tiene como 1 año y medio, casi 2 años, que no llueve. Nosotros duramos como 3 o 4 meses aquí y nos estamos volviendo locos. ¿No se acuerda el otro día? 3 o 4 meses. Estamos hablando de que son casi 2 años en una tierra, en una época donde la gente vivía de la cosecha. Vivía de eso. El no llover representaba una pobreza extrema. Y mire cómo esta mujer, con esta pobreza extrema, le dice, oye, mira, para que tú tengas una idea, hermanito, te lo juro por el Dios que tú tienes, que yo lo único que tengo es un chin de harina y un chin de aceite. Y yo no tengo más nada. Yo no tengo más nada para qué comer. Ni tengo cómo conseguirlo, el de mañana ni el de pasado. Yo no tengo idea de cómo yo lo voy a conseguir. Ni la comida de hoy, la única que tengo, y la de mañana. ¿Qué estará pensando Elías? Esa mujer le dice así. Pero recuerden que Elías es ese hombre que ya tuvo 1 año y medio en una cueva en Querí. Y después de ese año y medio, Dios le envía donde esa viuda. Y esa mujer le dice eso. Elías se echa a reír. Ay, mi hija. ¿Tú te vas a morir? No, mi hija. No. Si yo te cuento a ti, mi hija, 1 año y medio, y era cuervo que me traían pan y carne a mí, mi hija. No, mi hija, no. Dios proveerá. Dios va a proveerte. No diga eso. Eso no es así. Vemos que entonces Elías dice, no tengas temor. Elías entonces, ya con esa experiencia que él tuvo, con esa confianza que Dios le trabajó a él en su corazón, Elías le dice, no tengas temor. No tengas temor. Elías había vivido la provisión de Dios de manera única y particular y especial, sobrenatural. Y ese mismo Dios que lo envió a Querí, que lo envía a refinamiento, es el mismo Dios que lo va a sustentar allí. Ya él tuvo esa experiencia de 1 año y medio, allí en la cueva, y Dios le proveyó. Ahora a Elías le toca enseñarle a esta mujer de eso que ya él sabe. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces pasamos por pruebas, pasamos por situaciones que Dios quiere que nosotros entonces, con la experiencia que hemos vivido de esa prueba, de esa experiencia, lo hagamos con los otros. En estos días murió la madre de un compañero de trabajo y tuve que ir a hablar con él. Yo fui a hablar con él, era una pieza fundamental en su vida, no era como una madre, tú sabes, era como son la mayoría de las madres, vamos a decirlo así, pieza fundamental en su vida, la columna de su casa, alegría, la que cocinaba, el centro de la familia. Y me tocó hablar con él, el tipo devastado, mal. Tuve que hablar con ese amigo y ese compañero de trabajo. Pero usted sabe quién soy yo, quién se lo está diciendo. Yo peleé a mi papá y a mi mamá. Yo sé lo que es. Yo sé lo que le voy a decir. Yo lo viví en carne propia eso. Yo sé lo que se sufre. Yo sé lo doloroso que es. Yo lo sé.
Y Él lo sabe que yo lo sé. Y cuando yo le digo a Él, yo sé lo que tú estás pasando. Él sabe que yo lo sé. Él me entiende. Porque Él sabe que yo he pasado más que Él en ese sentido. Él me va a escuchar. Y así nos pasa a nosotros, que muchas veces Dios nos da la oportunidad de hablarle a otra persona por medio de las vivencias que hemos tenido. Y cuando usted le dice a alguien, mira, a mí me pasó tal cosa, la gente, tú te la ganaste ya ahí mismo. Cuando tú le dices a una gente, vamos por un ejemplo, tú vas a la cárcel y tú le dices a la gente, yo sé lo que está pasando. En el año 2012 yo estuve preso. ¿Qué? Sí, yo estuve ahí donde tú estás. Yo también estuve preso. La gente ya no se siente, la gente se siente como compenetrada contigo. Y la gente se va a abrir más a contarte las cosas, a hablar contigo, porque sabe que tú lo entiendes, sabe que tú conoces lo que él está viviendo en carne propia. Él lo entiende y él lo sabe. Y se va a abrir y te va a decir todo. Porque él va a decir, tú sí sabes lo que estoy viviendo. Tú sabes. Muchas veces Dios utiliza esos procesos de nuestra vida para refinar nuestro corazón, para refinar nuestra vida, pero también para que nosotros lo hagamos con los demás. Hay una persona que quizás haya tenido un accidente y Gray tuvo un accidente, pero viene otra persona que tuvo ese accidente y que tuvo un yeso, que tuvo accidente aquella. Cuando esa persona dice, mira, yo tuve un accidente, así me pasó. ¿Qué? Ah, no, el mismo doctor me operó y me puso ese mismo yeso. ¿Verdad? ¿Y qué tú hacías cuando te comía aquí abajo? ¿Y qué tú hacías cuando te hacía aquello? Tú te vas a abrir con esa gente, tú te vas a decir todo lo que tú quieras. ¿Y cómo fue la operación? ¿Y qué pasó? Porque ya a esa persona ponerse en tu lugar, se hace igual que tú. Se hace igual que tú. Y eso hizo Cristo con nosotros. Cristo se hizo como uno de nosotros. Cristo nos entiende a la perfección. El tiempo como que ha pasado rápido. Cristo nos entiende a la perfección. Cuando nosotros lloramos, cuando nosotros nos pasa algo, cuando tenemos hambre, cuando tenemos cualquier situación, Cristo nos entiende, porque Él se hizo un humano como nosotros. Dios que está allá arriba, que vive en un penthouse, que está allá arriba, no, Él se hizo igual que uno de nosotros. Y vino, ¿sabe qué? Con estrecheces, con necesidades, vino y se hizo como uno de nosotros. Él sí nos entiende. Dice que, y ella respondió que ella no tenía nada de eso, ¿verdad? Y dice el versículo, ella dice que bueno, que estaba recogiendo los leños para preparar eso y para que lo coman y se dejen de morir. Ella le dijo, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y tráemela. Le dice algo a eso a ustedes. Y dice, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Tú sabes lo que Elías le está diciendo ahí? Dale lo mejor a Dios. Dale a Dios lo primero. Y después tú te pones a ti. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas o estas cosas serán añadidas. Dale primero a Dios. Dale primero a Dios y después estás tú. Dale primero a Dios, después te pones tú. Pon a Dios adelante y después vas tú. Me gustaría leerle una parte que dice aquí que dentro de la provisión de Dios, Arthur W. Pink dice, el que pone a Dios en primer lugar siempre lo encontrará con Él al final. Se lo voy a leer otra vez. Arthur W. Pink en el libro de Elías dice, el que pone a Dios en primer lugar siempre lo encontrará con Él al final. Pero primero hay que poner a Dios en primer lugar para contar con Él al final de nuestro proceso, al final
de nuestras vidas. Siempre ponerlo a Él en primer lugar. Es un reto. Esa chin de harina, chin de aceite no daba para tanta cosa. Nada más daba para hacer una torta. Y esa torta, el profeta le dice, tú la vas a hacer, pero dámela a mí primero. ¿Tú sabes lo que es una gente que tú no conoces? ¿Tú sabes lo que es una gente que viene de otra ciudad y te dice, no, tú, yo vengo de parte de Dios, yo le sirvo a Dios, yo soy un siervo de Dios, y te digo que me des comida, que me des agua, y tú le dices, no, pero yo lo que tengo, yo te quisiera dar, pero yo lo que tengo, yo no tengo nada, yo lo que tengo es para hacer una arepa chiquitica. Sí, está bien, tú vas a hacer esa arepa, pero esa arepa tú me la vas a dar a mí. ¿Usted sabe cómo es? ¿Se recuerdan el joven rico cuando fue como muy orgulloso, que dijo, yo tengo esto, yo guardo los mandamientos, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho lo otro? Jesús lo está dejando tranquilo porque Jesús conoce el corazón de la gente. Jesús lo deja hablar. No, yo he guardado toda mi juventud, yo siempre he sido un tipo que he ido a catequesis, yo he ido a esto, yo he hecho lo otro, yo qué sé yo quién. Jesús le dice, ajá, ok. Sí, no, yo le doy a los pobres, muchachos, tengo una fundación, un GoFundMe, le doy a esto, le di a tal niña que estaba enferma, le di a fulano, le di a lo otro. Y Jesús le interrumpe y dice, mira, está bien, espérate, toma todo lo que tú tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Ay, mi madre. Vender ese carro, ese avión, esa casa y darlo todo a los pobres. No significa que hacer eso es lo que hay que hacer por tener la salvación. No, Jesús se lo dijo porque Jesús sabía que su corazón y su Dios era su riqueza. Eso era Él. Eso era Él. Y dice que Él se fue con la cabeza para abajo, muy mal, lamentando todo, porque las posesiones lo tenían a Él. No era que Él tenía posesiones, las posesiones lo tenían a Él. Él estaba atado a las riquezas. Ese era su Dios. Por eso no lo pudo hacer. Pero esta mujer sí dio todo lo que tenía y se lo dio al profeta. Y se lo dio a Dios. Se lo dio. Lo último de su hijo. Las que son madres saben lo que significa eso. Lo último que tengo, y es que la comida de mi hijo y la comida mía, un chin, dáselo a otra persona. Bueno, está difícil. ¿Usted sabe qué? Es muy fácil ofrendar cuando hay abundancia. Pero, ¿y cuando tenemos poco, ofrendamos? Bueno, Dios, esa ofrenda está difícil que yo ofrenda hoy. Tengo lo de un picapollo, y si saco la ofrenda, me voy a quedar gacho. No voy a poder entrar a comerme el picapollo. Dios mío, perdóname, pero yo no te puedo ofrendar hoy, ¿no? No puedo ofrendar. No hay nadie tan pobre que no le pueda dar a Dios de lo que Dios le da, porque Dios le sustenta, Dios le da, y de lo que Dios te da, Dios nos manda a que le demos. Dios nos manda a dar. Sigue diciendo que me quedé en el versículo 14 por ahí, ¿verdad? Dice que porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Wow. Pero antes de suceder eso, ella tuvo que primero ¿qué? Darle lo primero a Dios. Ella primero buscó el reino de Dios y su justicia. Y esta parte es, todas estas cosas serán añadidas. Eso es. Pero primero ella tuvo que buscar primeramente el reino de Dios para poder conseguir que el aceite y la harina no se cose. Otra cosa interesante aquí, vemos otra vez el mismo formato. Dios no le da una abundancia, una compra grandísima, sino era del mismo chin de aceite, la misma chin de harina. Todos los días hacían esa torta y al otro día encontraban un chin más. Y al otro día encontraban lo mismo.
Al otro día encontraban lo mismo. No fue que le dio abundancia, no fue que le dio una compra grandísima. Dios le pudo haber dado todo, pero el ir todos los días habla mucho. ¿Usted sabe qué? De dependencia de Dios, de la dependencia de Dios. No hay una cosa que nos aleje más de Dios que la abundancia. Cuando nosotros tenemos muchas cosas, ¿para qué yo voy a ver si tengo una compra llena ahí? Ya tengo, ame el pollo aquel, ame esto, ame aquello. Pero Dios te dice, danos el pan de cada día. Es con esa intención. La intención de eso es que tú pides el pan de Dios cada día, es que te va a fortalecer a ti, a tu depender de Dios todos los días. Porque cuando tenemos 2 o 3 pesos, no queremos los autosuficientes, no queremos los dioses del mundo, los intocables. Y así hay mucha gente por la vida que se cree así. Pero realmente Dios no le agrada eso. Voy finalizando ya que el tiempo se nos ha ido. Dice que en medio de esta provisión y en medio de todo este regocijo de cómo Dios milagrosamente proveía, y yo me imagino esa viuda todos los días bajar la escalera y ve, mira, hay aceite otra vez, oh, hay harina, todos los días, y ve hacía lo que hacía, y al otro día encontraba lo mismo. Se entiende más o menos lo que ejercía eso día a día, el efecto que causaba en el corazón de esa viuda, día a día, día a día, día a día, día en día, día en día, día en día, día en día, por año y medio, día en día, y así Dios nos sustenta a nosotros. ¿Cuántos de nosotros muchas veces Dios nos sustenta así y nosotros vivimos quejándonos? Ay, este trabajo que yo no cobro mucho, Dios te está sustentando por ahí. Ay, este trabajo, yo quiero otro porque este trabajo, yo no sé, pero fue el trabajo que tú oraste y Dios te dio. Y Él te está sustentando por medio de ese. Vivimos quejándonos y en los trabajos maldiciendo que el sueldo no me da, que a mí hay que aumentarme, a mí no me aumentan, que a mí lo otro, que a mí lo otro, y nos quejamos hasta con Dios de que porque a mí hay que aumentarme, a mí tienen que ponerme más dinero, yo no puedo tener eso. Elías entonces pasó de, además de Dios ministrarlo a él y de enseñarle a él de que dependiera día en día, Elías entonces, por medio de Dios, enseñó a esta mujer a depender de Dios día en día. En ese contexto de Dios proveyendo y la cosa bien, dice, después de esta cosa aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacerme morir, hacer morir a mi hijo. En medio de ese contexto de abundancia, de alegría, viene otra prueba, mayor. Muchas veces estamos pasando periodos de prueba, que llega una y después llega otra más fuerte. Dice, wow, Señor, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú me estás enseñando? Llega otra más fuerte que la que tú estás viviendo. Pero, dice el capítulo 4, versículo 12 de... Capítulo 4, versículo 12 de Primera de Pedro. Vamos a leer ese versículo. Vamos a leer esos 2 versículos y terminamos. Primera de Pedro 4, 12 dice: Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os acontece. No se sorprenda si llega una prueba. No crea que eso es algo extraño. Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces nosotros decimos, diañe, pero Dios le da una... Yo no creo que esa prueba que está viviendo fulana, yo no creo que yo la aguante, no. Si Dios te la manda, tú la puedes aguantar. Ay, que es muy grande. Si Dios te la manda, tú la puedes aguantar. Porque Dios no solamente te manda, además de la prueba, Él también te manda la salida. Aunque a veces no veamos cómo vamos a salir de allí, Dios envía con esa prueba la salida. Y esa prueba, porque hay 2 cosas, una es prueba y otra es tentación. La prueba viene de Dios
Y recuerden que la ciudad donde está Elías, ¿cómo se llama? Refinamiento. Sarepta, refinamiento. Es una prueba. ¿Y cómo diferenciamos la prueba de la tentación? Bueno, la prueba viene de parte de Dios y su objetivo es mejorarnos, fortalecernos, a depender de Dios, a agradarle más a Dios o a hacer cualquier cosa. Pero, no podemos obviar de que pueda ser consecuencia de nuestro pecado. No podemos desviarnos de eso. Algo que sí debemos de cultivar es ver la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida. Eso es algo que deberíamos de ejercitarnos. Ver la mano de Dios, no ver la cosa como fortuita, sino ver que Dios está detrás de todo lo de nosotros. Ver a Dios detrás de todas las cosas que nos pasan, porque es así. Y algo que les voy a explicar bien de eso que le acabo de decir. Vamos a ir al libro de Amós, el capítulo 4, y con eso ya vamos concluyendo. Amós capítulo 4. Amós capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos y de pescadores. Y saldréis por las brechas de una tras otras, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrenda voluntaria, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Dice: os hice estar, oigan bien, os hice estar diente a diente limpio. ¿Saben lo que es diente limpio, verdad? Si tú no comes, ¿cómo tú vas a tener los dientes? Limpio. Así, eso es a diente limpio. Cuando usted no come nada, usted no ha comido nada, hambre. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todo vuestro pueblo, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades, y venían 2 o 3 ciudades de una ciudad para beber agua. O sea, de una ciudad a otra bebían porque no había agua. Y no se saciaban con todo. ¿No me quedé? El 6, ¿verdad? 7 fue. El 8, perdón, ok. Pues están en eso. 2 o 3 ciudades de una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales, vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios se está atribuyendo tiempo de hambruna, tiempo de sequía, tiempo de todo. Dios se lo atribuye. Y el objetivo de Dios de atribuir todo eso era para llamar la atención de ellos. Pero ellos no le hacían caso a lo que Dios decía. No le hacían nada de caso a lo que Dios decía. Tengamos en cuenta de que cuando llegan las aflicciones en nuestra vida, puede ser que sea consecuencia de nuestro pecado. Puede ser que sea consecuencia de lo que hemos hecho anteriormente. Puede ser una prueba. No se sorprendan si les llega una prueba, como que eso es extraño, como que eso es raro. No se sorprendan de eso. La prueba llega, y de múltiples maneras. Pero también puede venir de manera providencial, como puede venir como consecuencia de nuestro pecado. Hay que estar pendiente siempre y decir: ¿qué tú quieres? ¿Por qué llega esto a mi vida, Señor? ¿Qué tú quieres hablarme? ¿Qué tú quieres enseñarme? ¿Qué tú quieres decirme? ¿Dónde quieres que estés? ¿Quieres que estés aquí? ¿Qué estás haciendo en todo este proceso de mi vida? ¿Qué quieres mejorar de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo esté? ¿Qué tú me pides a mí?
En la historia de la que estamos leyendo, vamos a leer el último versículo para finalizar. Esta mujer experimentó la muerte de su hijo en un periodo donde todo iba bien y donde Dios le estaba proveyendo y donde Dios le estaba haciendo cosas. El hijo de ella se murió. Y ella dijo, no me digas que tú viniste a mí para sacarme los pecados que yo hice antes de que tú vinieras, para traerme juicio a mí. Yo adoraba a Baal. Sí, yo adoraba a Baal. Pero tú viniste a mi casa para traerme ese juicio. Elías no le dice nada. Elías no le discute. Esa es la reacción de Elías. Elías no le dice nada. Elías no le discute. Tú estás loco, eso no es así. Elías no le dice. Oye lo que le dice Elías. Elías le dice. Y él dice todo eso. Él le dijo, dame acá tu hijo. Dame tu hijo. Ven, dame el niño, ven. Dame el niño, ven. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, afligido, has afligido, haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre él el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento de la casa y lo dio a su madre. Y Elías le dijo, no, Dios de manera milagrosa, yo lo hice, reviví, yo hice esto. Hizo una bulla Elías, después que el niño revivió, hizo un escándalo y lo proclamó los 4 vientos. Elías le dijo, mira, tu hijo está vivo, mira, tu hijo está vivo. Y ya. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Con eso concluimos. Brevemente, Elías no, esa mujer le dice, no, porque es que Elías no le discute, él le dice, dame tu hijo, ven. Y Elías se fue aparte y oró a solas con Dios. No hizo un bulto, de que hace milagro, que hace esto, que hace lo otro. Silenciosamente se fue aparte, oró. Dios le dio la bendición de que hasta ese entonces nadie había revivido. El primer milagro de una resurrección de una gente es, anteriormente no hay registro de que una gente había vuelto de la muerte a la vida. Lo hace Elías. Y la manera que Elías, después que hace ese milagro, sencillamente y humildemente le dice, no, pero mira, el niño está vivo. Sin mucho palabreo, sin mucho cacareo, sin muchas cosas. No, pues el niño está vivo, me hablo ahí el niño y ya. Simple. Vemos en Elías un hombre que obedecía a Dios, que el obedecer a Dios era todo en su vida. Obedecía a Dios a pesar de las circunstancias, de la distancia y de cualquier cosa. Quiera Dios de que por medio de estas palabras que hemos visto en el día de hoy, aprendamos a obedecer a Dios día en día, aprendamos a depender de Dios en cada una de las etapas de la vida que nos sucedan. Elías duró aproximadamente 3 años y medio, 3 años y medio de todo ese periodo de prueba. A veces las pruebas llegan a nuestra vida y se hacen extensas y se hace largo ese periodo. Pero en todo ese periodo, recuerda que posiblemente Dios nos envió a una ciudad llamada refinamiento para hacernos mejor cada día. Gracias, Señor, por este día, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Dios, este tiempo, que podamos aplicarla, Señor, a nuestra vida. Que tu nombre sea glorificado y que todo cuanto hagamos siempre sea para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
al Señor que, como dice su palabra, ella no vuelve vacía, sino que cumple aquello por lo cual Dios la envía. Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios y también por la presencia de cada uno de ustedes aquí en este lugar. Tenemos algunos anuncios, pero vamos a reducir lo más posible. Cosa de que tenemos una invitación a la iglesia que está en Higüey, Ciudad Plenitud, que tiene la conferencia simplemente Siervos. La promoción está allí en el mural. A más tardar para el día martes necesitamos confirmar lo que vamos a estar asistiendo. Ustedes saben que son 3 días, de esos 3 días tenemos el día jueves específicamente,